eso estuvimos haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de algunas cuestiones de estadística, ¿sí?, como para recordar ciertas cuestiones generales, ¿sí?, como para poder introducirse mejor, de una manera mejor en la parte ya más específica del diseño experimental, de la escritura de un artículo científico, de la lectura e interpretación, que yo les dije que también vamos a trabajar en eso porque les va a ser de utilidad, de mucha utilidad. Y habíamos quedado en las pruebas de hipótesis, ¿no? Habíamos visto la distribución normal de las observaciones alrededor de una media, ¿sí? Esto para cuando tenemos una distribución normal y lo que caracteriza, digamos, a una población que se distribuye normalmente con respecto a la media. Fíjense que a medida que los individuos se alejan de la media, disminuye la probabilidad de los mismos de aparecer, ¿sí? Cuanto más lejos están de la media es menos su probabilidad. Tal es así que con un desvío estándar de 3 unidades, es decir, un valor tipificado o valor de z de 3, ya la probabilidad es muy, muy baja, ¿no? Y eso nos servía a nosotros para ver, con las pruebas de hipótesis, si esas diferencias observadas, como dice acá en el segundo párrafo, ver o determinar si esas diferencias que nosotros observamos o encontramos entre las muestras o las poblaciones se deben a esta distribución normal, ¿sí?, es decir, al azar, a múltiples causas que determinan la variabilidad, o se deben al tratamiento aplicado, ¿no? Suponiendo que tenemos bajo control casi todas las causas que puedan originar variaciones, y cuando observamos que aparecen individuos que están muy alejados de la media, nosotros podemos atribuir, ¿sí?, con cierta seguridad, no siempre una seguridad del 100%, que esas variaciones observadas se deben al tratamiento. Eso es lo que nos permite ver el análisis estadístico, ¿sí? Yo no puedo decir a simple vista, observando 2 muestras, digo, sí, este grupo que comió tal alimento es más pesado, entonces el alimento es mejor, produce mayor ganancia de peso. A simple vista, por más que yo vea que hay diferencias en los valores de ganancia de peso, de conversión, etcétera, sin un análisis estadístico yo no puedo afirmar que eso es así, ¿sí? Lo único que yo puedo ver que hay en ese grupo se dio una tendencia a un aumento, pero yo no sé si eso se debe al azar o se debe al tratamiento, ¿no? Eso fue lo que, digamos, fue la idea de cierre del encuentro pasado. Entonces, con el análisis estadístico yo puedo asegurar con cierta probabilidad de certeza, ¿sí?, que esas diferencias encontradas se deben al tratamiento, ¿sí? Y es cuando decimos, cuando ustedes van a leer por ahí, en estos trabajos, que las diferencias observadas son estadísticamente significativas. O en el caso de que no, de que tengan una alta probabilidad, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. En eso habíamos quedado. Y comenzamos a hablar un poquito de las hipótesis, porque por un lado forman parte de los textos científicos, de los trabajos a realizar, y por otro lado también porque hacemos las pruebas de hipótesis, realizamos las pruebas de hipótesis, ¿no? Habíamos dicho que una hipótesis, ¿no?, una hipótesis es una afirmación, es una, o también la podemos decir que es una suposición. Dale, no hay problema, Noemí, no hay problema. A mí también por ahí se me corta. Eso les aviso, si me llega a desconectar,
por ahí a veces no me doy cuenta porque justo estoy en la pantalla del Power, me avisan al grupo de WhatsApp y me esperan un momentito porque por ahí se me corta el Wi-Fi y me conecto con los datos del celular. Hoy ya a la mañana estaba el examen y me pasó eso, así que suele ocurrir también. Les decía entonces que las hipótesis que formulamos nosotros son afirmaciones o suposiciones que hacemos de antemano. Es como que nosotros ya estamos diciendo que tal cosa va a ocurrir. ¿Sí? Eso es una hipótesis, es una afirmación. Las hipótesis guardan íntima relación con el título del trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes estén escribiendo su trabajo, el título que pongan va a estar íntimamente relacionado, o sea, el contenido de la hipótesis va a hacer referencia a lo que ustedes pusieron en el título. Por ejemplo, su título puede ser, la clase pasada creo que estuvimos hablando de un ejemplo de probar alimento balanceado en cerdos, ¿sí? Probar 2 alimentos diferentes. Entonces, el título puede ser efecto de tal alimento sobre la ganancia de peso en cerdos en crecimiento, ¿sí? Efecto del alimento compuesto por, no sé, expeller de semilla de algodón. Entonces, en nuestra hipótesis, la hipótesis de trabajo, si bien acá dice hipótesis estadística, pero en la prueba, en el análisis estadístico se la llama hipótesis de trabajo, vamos a decir, el alimento con expeller de semilla de algodón produce una mayor ganancia de peso en cerdos en crecimiento. O sea, tiene íntima relación con el título, que era efecto del alimento con expeller de semilla de algodón sobre la ganancia de peso en cerdos en crecimiento. Por ahí muchas veces, en vez de hacer una afirmación, hacemos una suposición. En vez de decir, el alimento produce una mejor ganancia de peso o una mayor ganancia de peso, decimos, produciría una mayor ganancia de peso. ¿Sí? Por ahí a veces no queremos ser tan jugados, tan arriesgados, y en vez de hacer una afirmación, hacemos una suposición. ¿Sí? Pero es prácticamente lo mismo, porque estamos como, en cierta forma, afirmando que eso podría ocurrir. ¿Sí? Estamos encaminados a eso. Y obviamente también eso determina qué es lo que yo voy a buscar. Si yo estoy ensayando un nuevo alimento, yo voy a estar esperando que ese alimento produzca mejores ganancias de peso, o sea, que produzca mayores beneficios. O si por ahí es un alimento más barato, podría esperar que produzca similares beneficios que el alimento tradicional. Por ejemplo, yo que trabajé y vengo trabajando mucho con el uso de mandioca de diferentes maneras en la alimentación de cerdos, al ser por ahí un alimento un poco más barato que el alimento balanceado, y bueno, en la hipótesis solía plantear que no que va a ser mejor que el alimento balanceado, pero que va a producir rendimientos similares, ¿sí? También es algo beneficioso. Pero siempre buscamos, digamos, algo que sea lógico. Yo no voy a buscar que con un alimento produzca menores ganancias de peso, por lo menos en producción animal. Ahora, si estamos hablando de mascotas, por ejemplo, donde tenemos problemas de obesidad, sí, ahí sí podemos buscar una menor ganancia de peso con determinado alimento, ¿sí? Pero siempre buscando algo beneficioso. Y también de la mano de la hipótesis y del título, generalmente el objetivo principal o general del trabajo también está relacionado con la hipótesis, ¿sí? Yo voy a tener un objetivo general y objetivos particulares o específicos. Y después, y esto seguramente se acuerdan también del cursado de bioestadística, se plantean las hipótesis estadísticas que
habíamos dicho en la clase pasada, la hipótesis nula, donde se habla de una igualdad, es decir, no va a haber una variación estadísticamente significativa, es decir, que vamos a estar por acá, a las hipótesis alternativas, ¿sí? O la hipótesis alternativa. Que en ese caso nos quedamos con esta cuando se rechaza la hipótesis nula. Cuando los valores de probabilidad son muy bajos, ahí salimos o nos quedamos con la hipótesis alternativa. Que la hipótesis alternativa, si se acuerdan de bioestadística, puede ser de diferencia, es decir, de variación. Yo no especifico qué tipo de efecto va a ser, sino que digo, va a haber una modificación de una variable en cuestión, o puede ser de aumento o disminución, ¿sí? Es decir, donde la media, que acá en la hipótesis planteamos con las letras griegas, si es la media va a ser mu, la letra griega mu, ¿no? Voy a decir, la mu de un grupo es diferente al otro, a la mu del otro, o es mayor o es menor, ¿sí? Esas son las diferentes opciones que, si se acordarán de bioestadística, cuando trabajamos a una cola o a dos colas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Cuando trabajamos a una cola o a dos colas, que era de acuerdo al resultado que nosotros esperamos obtener, ¿sí? ¿Se acuerdan de las diferentes pruebas de hipótesis que había? Pregunto porque No. ¿no? Pregunto porque son pruebas que ustedes van a tener que conocer a la hora de realizar los trabajos, ¿sí? Tenemos la más simple. En las pruebas de hipótesis nosotros siempre hacemos comparaciones, ¿no? Comparamos. En la más simple de todas, que es la prueba de hipótesis para una población, si yo tengo una población que en realidad es una muestra, ¿con qué comparo esa muestra? ¿Con qué comparo la media de esa muestra? Si estoy trabajando como la prueba, el nombre de la prueba le indica para una población. Estoy trabajando con una muestra. ¿Con qué comparo esa muestra? Creo que lo mencionaron en la clase pasada. A ver. Esa muestra, en realidad esa prueba de hipótesis se realiza cuando yo puedo contar o puedo disponer de un parámetro poblacional, ¿sí? Que no siempre es posible. Dijimos que no siempre podemos acceder a toda la población, entonces no podemos tener el verdadero parámetro, ¿sí? Pero hay situaciones puntuales, por ejemplo, hoy en día con las líneas genéticas, donde hay un registro exhaustivo de todos los animales, o con determinadas razas, se puede tener un registro de todos los miembros de la población, por ejemplo, de animales de una cabaña, reproductores de una cabaña. Entonces, podemos considerar que tenemos el parámetro. Y en ese caso, el tratamiento que yo quiero aplicar, si es uno solo, el que yo quiero evaluar, aplico en una sola muestra y comparo con el parámetro poblacional. Siempre se trata, y no es que se trata, sino que es una cuestión que se nos presenta, que es la disponibilidad de recursos. A la hora de realizar un experimento, no siempre vamos a tener todos los recursos disponibles ilimitadamente, sino que tenemos recursos limitados. Por eso siempre, por más que sea ideal trabajar, yo por ejemplo les cuento, sí, hice la prueba, ensayé las dietas en cerdos y trabajé con grupos de 3 animales, ¿sí? Trabajé con 2 grupos de 3 animales cada uno. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué no trabajaste con 5 o con 6? ¿No? Si es mejor, va a ser mejor el resultado. Sí, porque no tengo recursos. Y los recursos con los que contaba son limitados. Apenas llegué a 6 animales para hacer
dos grupos de 3 animales cada uno, ¿no? Entonces siempre vamos a tener limitantes. Son raros los casos donde ustedes van a contar con un número amplio de unidades experimentales para poder hacer muchas repeticiones. No es que por amarretes no queremos usar tantos animales o por haraganes, sino que no hay recursos. Es así de simple. Recursos, mano de obra, tiempo, todo insume trabajo, insume limitaciones. ¿No? Entonces, bueno, en el caso de que yo disponga del parámetro poblacional, voy a poder trabajar con una sola muestra y realizo una prueba de hipótesis para una población, una prueba de T, como se la conoce también normalmente. En el caso de que yo no tenga acceso al parámetro poblacional, voy a recurrir a una prueba de hipótesis para dos poblaciones independientes. ¿Sí? Voy a trabajar con dos muestras, siempre que yo quiera evaluar un solo tratamiento, ¿no? El efecto de un tratamiento. Quiero ver, por ejemplo, ya que les dije mandioca, el efecto de la mandioca en reemplazo del maíz como fuente energética, ¿no? Entonces, bueno, Doctor, una pregunta. sí, Entonces, el parámetro en este experimento que tomamos de ejemplo sería, por ejemplo, la ganancia diaria que tiene la raza en particular que usted está estudiando. exactamente. La ganancia O diaria, índice, ah, siempre o y índice. cuando... Sí, Mm. decime. O, por ejemplo, vio que ahora en las vacas se está midiendo, no sé si hay en los cerdos, el índice de conversión. Sí, 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 se habla también de conversión. Sí, son diferentes parámetros. Si vos Ajá. tenés consumo de alimento y tenés ganancia de peso, calculás la conversión también. Yo puse como ejemplo más la variable ganancia de peso, ¿sí? Como ejemplo. Pero bueno, si vos tenés acceso a todos los individuos de la población, tenés un registro exhaustivo, tenés el parámetro, es decir, el valor de la población, y ese es tu valor de referencia, ¿sí? Ahora bien, si no tenés acceso a ese parámetro, vas a tener que formar un grupo que va a ser el grupo llamado control o testigo, que es el que va a recibir el alimento tradicional, el tratamiento tradicional. Y otro grupo que va a actuar de tratado, donde se va a experimentar el tratamiento que yo quiero evaluar. Siempre, y eso estuvimos hablando en la reunión pasada, siempre esos individuos tienen que estar en mismas condiciones de alojamiento, de el mismo tipo de jaula, el mismo tipo de comedero, el mismo trato, todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Eh? No porque los que reciban el tratamiento tienen que recibir un mejor trato, ¿no? Y no elegir lo más lindo para el tratamiento y lo más feito para... Porque ahí estamos cometiendo sesgos, errores. Ahí estamos nosotros afectando la aparición de los resultados. ¿No? Eso ya son todas cuestiones que vimos la clase pasada. En ese caso obtenemos ya no es parámetro porque son muestras, obtenemos el estimador del control y del tratado. Y hacemos la comparación entre ambas muestras, entre ambos estimadores. ¿Sí? Esa es una prueba también muy frecuente de realizar, que se van a encontrar en muchos trabajos y quizás a ustedes también, si realizan únicamente un tratamiento, o sea, evalúan el efecto de un tratamiento. Lo más fácil de hacer es una prueba de hipótesis para dos poblaciones o prueba de T, como también se la conoce. ¿Sí? No tienen mayores complicaciones. Después otra variable de esta prueba para dos poblaciones es, y este nombre seguramente les suena, la prueba de hipótesis para datos pareados o apareados. No sé si les suena esa pruebita. En ese caso, Sí, sí, pero no me acuerdo cómo se hace. para datos pareados, apareados, como su nombre lo indica, tenemos pares de datos. Y se trabaja solamente con una muestra o una población, donde
se realiza una medición previa a la aplicación del tratamiento y otra medición posterior a la aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, también, puede ser el caso de la evaluación de algún medicamento que produzca un efecto sobre la frecuencia cardíaca o sobre la presión arterial. Entonces, medimos el valor de la variable antes de aplicar el tratamiento, ¿no? Y después, posteriormente, para ese mismo individuo, siempre tiene que estar de a par, o sea, que no se nos mezclen las mediciones, ¿sí? El valor inicial, después lo cotejo con el valor final. Siempre, obviamente, respetando los tiempos de acción eso depende del tratamiento en sí, pero así como características generales, ¿no? Prueba de hipótesis para datos pareados o apareados, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos más de 2 tratamientos? O sea, tenemos más de un tratamiento en realidad, 2 o más tratamientos, ¿no? Es decir, que voy a tener 3 o más muestras, ya no voy a tener 2. ¿Qué prueba utilizo ahí? Por ejemplo, quiero evaluar, volviendo al caso del uso de mandioca, quiero evaluar diferentes niveles de incorporación de mandioca en la dieta, ¿sí? Quiero, por ejemplo, digo, voy a tener la dieta control, que va a ser 0% de mandioca, una dieta donde voy a poner el 25% de mandioca, otra donde voy a poner 75% de mandioca y otra donde voy a poner 100% de mandioca. O sea que tengo 4 tratamientos, ¿sí? Considero también al control como un tratamiento. Tengo la dieta 0%, la dieta 25%, la dieta 75% y la dieta de 100% de mandioca, ¿no? 4 muestras. ¿Qué prueba utilizo ahí? ¿Cuál es la más conveniente de realizar? ¿Se acuerdan? Exactamente, así como dice Marina. Marina era, ¿no? ¿O Mariana? Sí, Marina. Marina. Así como dice Marina, hacemos el ANOVA, el análisis de la variancia. En bloque ya es una cuestión de diseño, ¿sí? Todavía no hablamos de diseño, ¿eh? Estamos cursando diseño experimental, pero todavía no hablamos de diseño. Estuvimos hablando de cuestiones estadísticas generales. Estamos hablando ahora de análisis estadísticos. Y bloque, cuando hablamos de bloque, hablamos de un diseño experimental que, si hoy llegamos, con el tiempo vamos a mencionar algunas de sus características, ¿eh? Diseño en bloques. Pero hacemos o realizamos el análisis de la variancia o de la varianza, que se abrevia ANAVA o ANOVA. Según el libro, la bibliografía que ustedes consultan, es lo mismo, ANAVA o ANOVA, ¿sí? El análisis de la varianza también es una prueba estadística, es una de las más utilizadas, que me permite comparar más de 2 grupos, ¿sí? Incluido el grupo control y los diferentes tratamientos. Tiene la ventaja de que permite comparar, porque en la que vimos recién en las pruebas de hipótesis, me permite comparar de a pares. Yo podría, en ese caso que yo les digo que tengo 4 grupos, 4 muestras, yo podría hacer una prueba de hipótesis o prueba de T, pero tendría que comparar de a pares, ¿no? Y en cada par de comparación, dependiendo del nivel de alfa que yo elija, porque yo elija, generalmente se trabaja con un 5%, en cada comparación voy a tener una acumulación del error, o sea, se va sumando el error. Y voy a terminar con una probabilidad de error de un 20-25%, porque, por ejemplo, tendría que comparar el tratamiento 0
con el 25, después con el 75 y con el 100. Ahí ya tengo 3 comparaciones, ¿sí? Después tengo que comparar el 25 con el 75 y con el 100, respectivamente. Ahí tengo 2 más, ya son 5 comparaciones. Y después tengo que comparar el 75 con el 100. 6 repeticiones, o sea, 6 análisis por separado tengo que hacer porque voy de a pares y tengo que comparar todos entre sí. No sé si se me entiende. Y por cada comparación yo tengo o voy sumando el error, ¿sí?, de esa prueba. Entonces no es el método adecuado. El método más indicado es el análisis de la varianza, que me permite sí comparar más de 2 grupos, ¿sí? Y lo van a ver mucho en los trabajos científicos porque generalmente cuando se realiza algún ensayo, y solamente cuando ustedes también realicen algún ensayo, quizás prueben más de un tratamiento, ¿no?, sin contar el control. Es decir, van a tener el control y 2 tratamientos o 3 tratamientos más, o sea que por lo menos van a tener 3 o 4 grupos comparados entre sí, ¿no? Y ahí usan el análisis de la varianza. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es como, debería ser un refrescamiento de su mente. Por eso, si hay algo que ustedes no recuerdan de lo que yo les digo, o sea, yo les estoy nombrando las cosas muy, muy generales, ¿no?, pero que es importante que comprendan o que entiendan para seguir avanzando, porque si no se les va a complicar entender lo que viene, ¿sí? Tenemos que tener esta pequeña base. Bueno, acá a ver, vamos a ver qué dice el Power. La prueba de hipótesis estadística es un proceso formalizado que utiliza la información de una muestra para decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, utilizamos la información de esa muestra que elegimos, ¿no?, para tomar decisiones sobre la hipótesis nula, ¿no? ¿Acepto la hipótesis nula? Digo que no hay diferencia estadísticamente significativa. O rechazo la hipótesis nula. Siempre se trabaja sobre la nula, se acepta o rechaza la nula. Por lo tanto, si rechazo la nula, me estoy quedando con la alternativa, ¿sí? Y ahí veo qué pasó. Modificó, aumentó, disminuyó, ¿no? Pero básicamente eso hacemos en la prueba de hipótesis. Bueno, ¿qué procedimiento hacemos para una prueba de hipótesis? Ya estuvimos hablando, formulamos las hipótesis. Después elegimos nosotros el nivel de significancia, ese que yo les digo, el nivel de alfa, ¿sí? Generalmente lo más usual, y sobre todo en nuestras ciencias biológicas, es un alfa de 0,05, es decir, un 5%. Después seleccionamos el estadístico de prueba, con cuál vamos a trabajar, con T, con F, con Z, etc. Establecemos los criterios de decisión, que van a estar en base al nivel de significación, ¿sí? Es decir, si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y por último, tomamos las decisiones. Arribamos a una conclusión, ¿sí?, en base al resultado. Y decimos, bueno, el tratamiento observado produjo diferencia estadísticamente significativa o no produjo, ¿no? O las diferencias observadas son estadísticamente significativas, por lo tanto, concluimos que el tratamiento utilizado produce o produjo una mayor ganancia de peso o un mejor índice de conversión, ¿sí?
Así básicamente son el lenguaje que usamos cuando hablamos de pruebas de hipótesis, de análisis estadísticos, ¿no? Hablamos de diferencias estadísticamente significativas y siempre nos referimos a términos de probabilidad, ¿no? Términos probabilísticos. Tiene una probabilidad del tanto por ciento, o tiene una alta o baja probabilidad. Nunca podemos decir con 100% de seguridad que eso es así, ¿no? Hablamos en términos de probabilidad. Acá hay un ejemplo, ¿no? que bueno, ya estaba en el Power que me pasó el doctor, sobre un trabajo donde se va a evaluar la conservación de la carne con distintos métodos de conservación, ¿no? En realidad se basa en la supresión del crecimiento bacterial, ¿no? Pero bueno, vamos leyendo acá el enunciado. Dice: la vida en el anaquel, o sea, en las repisas de las carnes almacenadas, es el tiempo que un corte previamente empacado es sano, nutritivo y vendible, o sea, que se conserva adecuadamente para su comercialización y obviamente para su consumo, ¿eh? Que no va a presentar efectos adversos ni va a haber alteradas sus propiedades nutricionales, ¿no? Eso es, digamos, una descripción de lo que es la variable o el comportamiento de lo que vamos a estudiar. Posteriormente, redacta un marco teórico, dice: un paquete normal expuesto al aire ambiental tiene aproximadamente una vida de 48 horas, ¿sí? Posteriormente, las cuales, pasado ese tiempo, ese producto que es la carne comienza a deteriorarse, ¿sí? Por diferentes alteraciones, que ahora no nos interesa, ¿eh? Y acá habla, por ejemplo, acá estamos haciendo como una interpretación ya de un trabajo formulado, fíjense. Dice, por ejemplo, el empaque al vacío es efectivo para suprimir el desarrollo de microbios. Sin embargo, continúan siendo un problema los otros aspectos, ¿sí? Otras alteraciones como el cambio del color, el encogimiento, ¿no? Nos da un marco teórico. ¿Para qué? Para fundamentar la búsqueda de otras alternativas. Eso siempre que ustedes vayan a realizar o proponer un trabajo, cuando van a hacer su trabajo final de graduación, tienen que tener un fundamento de por qué quieren probar eso, ¿sí? Tiene que tener un sentido, una finalidad, una utilidad lo que ustedes van a evaluar. No puede ser algo, no sé. El cerdo cada vez que come alimento, con un ojo mira hacia el techo. No. ¿De qué nos sirve eso? O el cerdo cada vez que come mueve la cola. O mueve más rápido la cola. Para nosotros, para la parte productiva, por lo menos no nos sirve. Si fuese un estudio del comportamiento animal, puede ser, pero no sé si me entienden la idea, no se me ocurre otro ejemplo. Pero tiene que ser algo que tenga fundamento para evaluar, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, nos dice que si bien el empaque al vacío es efectivo para suprimir el desarrollo de los microorganismos, hay otras alteraciones que continúan siendo un problema o que se presentan con este tipo de envase, que es el fundamento para probar otros métodos. Si no, ¿para qué vamos a probar? Si ya está comprobado que este método funciona. Entonces ahí surgen algunos antecedentes. También, obviamente, lo que nosotros vamos a proponer tiene que tener un fundamento científico, ¿sí? Donde nos dice, por ejemplo, algunos estudios recientes sugieren las atmósferas controladas de gas, es decir, cuando se colocan ciertos gases dentro de los empaques, ¿sí? Como alternativa para modificar esa conservación, ¿no?
Y bueno, y cita dos ejemplos: dióxido de carbono puro o una combinación de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. No importa, ahora no viene el caso centrarnos en esto, simplemente que son tratamientos a evaluar. Pero surge de algún ensayo previo esa idea que nosotros queremos implementar. No vamos a decir, por ejemplo, sí, a cada empaque le vamos a poner una bolita de vidrio, esa con la que se juega la bolita, o a la balita, como le dicen en algunas provincias, en la popular bolita, ¿sí? Y no vamos a decir, bueno, vamos a probar si colocando una bolita mejora la conservación. No tiene un fundamento. También que tenga un peso, ¿sí? Que viene, por ejemplo, de estudios previos. Doc, le pregunto, Sí, sí, ahí me asustaste. ¿esto entraría como dentro de la hipótesis que uno plantea o esto ya sería más como el objetivo Y, a descubrir, por decir así? y dentro de la hipótesis sería, a ver cómo sigue un poquito. Acá justamente mirá, acá cambié la diapo, dice, en la hipótesis de investigación, el investigador plantea la hipótesis de que alguna forma de atmósfera controlada proporcionará un entorno más efectivo para el almacenamiento de la carne, ¿sí? Por ahí no hace falta que uno describa detalladamente acá cada tratamiento, ¿sí? Simplemente se puede decir, las atmósferas controladas o modificadas, ¿sí?, como hipótesis, proporcionará un entorno más efectivo para el almacenamiento de la carne. Y el título podría ser estudio de atmósferas controladas en el almacenamiento de carne conservada, no sé, al vacío, por así decirlo. Aunque ya no va a ser vacío porque va a tener un contenido de aire de una atmósfera, pero en carne envasada, ¿sí? Pero sí, se hace, fíjense que se hace como una descripción breve. Sí, De lo sería que es no es un índice, como una introducción al, al tema. la hipótesis. No, el texto que estaba antes de las dos diapositivas. Sí, son las partes que conforman en realidad acá, A partir de eso yo planteo mi hipótesis. O sí, sea, esto está tengo esta muy, introducción sí, y después de ahí planteo la hipótesis. exactamente, sí, porque para plantear la hipótesis tenemos que tener lo que se llama un marco teórico, ¿sí? Un marco teórico, es decir, un fundamento de lo que nosotros queremos probar, ¿sí?, de por qué lo queremos hacer, qué queremos probar y por qué lo queremos hacer. Una vez que nosotros fundamentamos eso, planteamos las hipótesis, ¿sí? Entonces el que va a leer el trabajo, cuando se encuentra con la hipótesis, acá, que dice, este fulano acá, dice el que está leyendo mi trabajo, dice, a ver, Horacio, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere evaluar atmósferas controladas, ¿sí?, como método de almacenamiento de carne, de conservación de la carne. Si él lee directamente esta hipótesis sin tener una idea previa, va a decir, pero ¿qué es lo que quiere probar este loco si la carne envasada al vacío se conserva bien? Pero ahora, si yo generé un marco teórico previo diciendo que por más que el empaque al vacío es efectivo, hay otras alteraciones, efectivo para controlar los microorganismos, pero hay otras alteraciones de color, de encogimiento, etcétera, que también influyen en la calidad del producto y que a su vez hay antecedentes, estudios previos que ya estuvieron evaluando el efecto de estas atmósferas controladas. Entonces dice, sí, tiene un fundamento, Horacio, tiene un fundamento para probar. Entonces está, digamos, tiene lógica su trabajo, ¿sí? Entonces formulamos la hipótesis
en base a un sustento teórico previo, ¿sí? Pero fíjense que también no entré en detalles de qué atmósferas voy a controlar, etc. Eso después sí se puede poner en los objetivos particulares. Una vez después de la hipótesis, vamos poniendo los objetivos, ¿sí? Objetivos generales y particulares. En el general, generalmente vamos a, vale la redundancia, ponemos algo similar que la hipótesis, es decir, hacemos mención nuevamente a la atmósfera controlada, y después en los particulares sí hacemos mención de los diferentes gases, ¿sí? Pero bueno, igual, no nos vayamos, yo le estoy haciendo si bien voy haciendo mención a un trabajo científico, pero hoy está más que nada orientado hacia las pruebas de hipótesis, a cómo vamos armando las pruebas, ¿sí? Yo les dije que en una clase vamos a dedicarnos exclusivamente a leer un texto y analizarlo entre todos, para que ustedes vayan viendo qué se va poniendo, incluso a ver si detectamos algún error o alguna deficiencia en el texto. Eso siempre yo les digo, que tengan una mirada crítica. No porque está publicado, lo tienen que tomar como la pura y absoluta verdad. Doc, entonces, en esta clase lo que usted nos va a mostrar sería cómo evaluar nosotros la veracidad de nuestra hipótesis. Con determinadas pruebas, obviamente. Con cualquier prueba, Víctor, no es la veracidad, sino la efectividad de Claro. lo que comprobar, ¿sí? Que es con la prueba de hipótesis, con cualquier prueba de hipótesis, incluida el análisis de la varianza. Claro. Pero hoy estamos orientados hacia a los métodos de análisis estadístico, ¿sí? Yo obviamente voy haciendo mención a las características de un texto científico porque esto va íntimamente de la mano, no se puede tomar como algo separado, y me parece más útil que ustedes vayan viendo a la hora de formular el ensayo, la parte estadística, brevemente qué tenemos que ir considerando. Eso, pero no vamos a meternos hoy en un análisis de texto, ¿sí? A eso es lo que quiero que queden claro, ¿sí? Vamos a enfocarnos más hacia el análisis estadístico, y si llegamos con el tiempo a los diseños en bloque. Diseño estadístico, si llegamos a hablar, nos da el tiempo al diseño en bloque, que fue el que mencionó hoy Marina, creo que mencionó. Ahí está, sí. ¿Está? Pero igual, está buenísimo que pregunten, que me interrumpan y me pregunten. Así, digamos, es más efectivo. Entonces, sigo. Una vez que tenemos la hipótesis, fíjense cómo acá en realidad no es que está escrita la hipótesis de trabajo o de investigación, sino que describe lo que hace el investigador. Dice, el investigador plantea la hipótesis de que alguna forma de atmósfera controlada proporcionará el entorno más adecuado, ¿sí? Está como describiendo lo que hace el investigador, así como está, no es la forma correcta de redactar la hipótesis, pero sí está orientado hacia que él está planteando o está afirmando. No puedo subrayar acá porque esto es una como imagen, ¿no? Está diciendo que él afirma, ¿sí?, que estos tratamientos van a tener algún beneficio, ¿no? Después hay una descripción de los diferentes tratamientos. Fíjense que son cuatro tratamientos. Uno se ve que es un empaque comercial de plástico común y corriente, que no está, dice aire del ambiente, es decir, se tomó la pieza de carne, se la colocó en un empaque de plástico y se envasó, ¿sí?, sin vacío. Entonces tiene el ambiente el aire del ambiente. Después el segundo tratamiento es
un envase al vacío. En el tercero es una de las mezclas de gases. Y en el cuarto es otra atmósfera, ¿sí? 100% dióxido de carbono. Pero ambos serían atmósferas modificadas. Pero lo mismo que el paquete de papa frita, que todo el mundo critica que viene con... que te venden aire. En realidad, la finalidad de ese paquete de papas fritas es, por un lado, obviamente, esa cantidad grande de aire que tiene es amortiguar el posible aplastamiento del paquete y que se rompan todas las papas, es para eso. Y por otro lado también suelen tener atmósferas modificadas, ¿sí? No es que tiene aire ambiental directamente, sino que o puede tener dióxido de carbono o nitrógeno o una mezcla, ¿sí? Generalmente esos empaques así sellados, ¿sí?, herméticamente, y que nosotros vemos que tienen un contenido de aire, es una atmósfera modificada. Entonces, bueno, acá lo que se está evaluando es eso. Acá dice, los empaques con el aire del ambiente y al vacío sirven como tratamiento de control, ya que ambos son estándares con cuya efectividad se puede comparar la de los nuevos empaques, ¿sí? Simplemente es un detalle particular. ¿Está? Denme 2 minutos que me voy al baño y vengo, ¿sí? Ahí estoy de vuelta. Pasa que tomo mucho líquido cuando estoy hablando, tomo mucha agua y bueno, y eso me hace ir al baño. Estamos entonces con esto, con la definición o la descripción de los tratamientos. En este caso particular tiene 2 controles. Pero bueno, es un caso particular. Generalmente cuando hacemos algún experimento tenemos un control.
un control, y después todos los otros grupos son los que reciben los tratamientos. No obstante, no dejan de ser tratamientos, todos son tratamientos. Simplemente se aclara que el 1 y el 2 ofician de control. A mí no me estaría interesando ver diferencias entre ambos, por así decirlo. ¿Y cuáles son los tratamientos que yo estoy evaluando? El 3 y el 4. Simplemente eso. Ahora vamos a ver cuál es el resultado que me da el análisis de la varianza. Porque en este caso, justamente, bueno, ya arruiné la pregunta. ¿Qué tipo de análisis estadístico haría en este caso, en esta situación? ¿Cuál tendría que hacer acá? ¿Una prueba de hipótesis? ¿O cuál sería el análisis apropiado para esta situación, para este caso en particular? Y para 3 o más, usted dijo la ANOVA. Exactamente. En este caso, bien, Víctor. En este caso particular, donde tengo 4 tratamientos, claramente son más de 2, el más conveniente es el ANOVA, un análisis de la varianza. Si yo hubiese tenido simplemente controlado o comparado, perdón, el que es al vacío y el que es 100% dióxido de carbono, podría ser únicamente una prueba de hipótesis, una prueba de T. ¿Sí? Pero acá ya tengo 4 tratamientos, entonces debería ser un análisis de la varianza. Bueno. Y acá comenzamos ya a incorporar lo que sería el diseño experimental, ¿sí? Además del análisis estadístico, que definimos recién, que elegimos cuál es el más apropiado, tenemos que hablar de diseño del experimento. Y acá entramos a hacer mención del primero de ellos, uno de los más simples que se realizan, es el diseño completamente aleatorizado, o completamente aleatorio, como dice acá, donde, como su nombre lo indica, se asignan los tratamientos al azar. ¿Sí? Es decir, tenemos varios cortes de carne y simplemente aleatorizamos, así como habíamos visto en el encuentro anterior, aleatorizamos la asignación de cada tratamiento a los diferentes pedazos de carne, diferentes piezas cárnicas. Acá vamos a tener a cada tipo de empaque, o sea, cada tratamiento, para cada tratamiento vamos a tener 3 cortes, ¿sí? Es decir, que vamos a tener 3 repeticiones por tratamiento, que se van a asignar de forma aleatoria. Este diseño también lo van a encontrar abreviado así, DCA, diseño completamente aleatorizado. ¿Sí? Un DCA. Es el más simple de todo, como les decía. Igual ahora creo que después describe un poquito más. Es el más simple de todo y se aplica o se utiliza cuando hay una gran homogeneidad entre las unidades experimentales. Acá cada unidad experimental sería cada corte de carne. Si son todas las mismas piezas, o sea, el mismo corte de carne, de similares características, etcétera, no esperaríamos mayores variaciones, entonces podemos asignar este tipo de diseño, un diseño completamente aleatorizado. Después vamos a ver cuando asignamos otro tipo de diseño, cuando utilizamos otro tipo de diseño. Pero en este caso, cuando hay una gran homogeneidad entre las unidades experimentales, usamos este diseño completamente aleatorizado. Es decir, no hay alguna otra fuente de variación.
que pueda afectar visiblemente el resultado. No existe. Entonces, esto ya estuvimos mencionando, se evaluó la efectividad de cada tratamiento para suprimir el desarrollo bacterial. Esto sería lo que describe acá, sería lo que se llama material y método. Se evaluó la efectividad de cada tratamiento para suprimir el desarrollo bacterial, y después de 9 días de almacenamiento a determinadas condiciones, en una esterilización normal, se midió el número de bacterias psicotróficas en la carne. ¿Sí? O sea, eso también lleva a un texto científico, una descripción de lo que se hizo. Obviamente acá está muy resumido, pero tenemos los materiales y métodos. Y posteriormente, acá tenemos los resultados para cada tratamiento. Fíjense, acá están los 4 tratamientos: el empaque común, el empaque al vacío, una de las atmósferas con la mezcla de gases y la otra que es 100% dióxido de carbono. Los resultados de cada uno. Sinceramente desconozco qué son estos números, porque me da con números decimales, pero no importa ahora, no viene el caso. Simplemente son los valores de la variable que se obtuvieron en cada repetición. Por ejemplo, para el primero, 7,66, 6,98 y 7,8. Y sacando un promedio de estos 3, me da 7,48. ¿Sí? Y así para cada tipo de envase, tipo de empaque. ¿Sí? Esos son los resultados que obtuvimos luego de la medición. Acá todavía no hay un análisis estadístico. Sí hay, ¿qué cosa? Cuando calculamos la media, hay una estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque estuvimos calculando una determinada medida de resumen, que en este caso es la media o promedio aritmético. ¿Sí? Bien, dijimos que estamos haciendo una ANOVA. Y fíjense lo que me hace el análisis de la variancia. Me particiona, es una técnica, un análisis estadístico que me particiona la variabilidad total observada en una serie de variabilidades parciales. ¿Sí? Esas variabilidades parciales atribuidas a diferentes factores que pueden ser conocidos o sospechados, y una variabilidad residual no atribuible a causas conocidas. Es lo que llamamos variable aleatoria, esa variabilidad normal que decíamos acá. Esta variabilidad que me determina que haya una diferencia entre los diferentes individuos. Lo que me va a hacer el análisis de la variancia es dividir o particionar esa variabilidad total observada. Decir, si un individuo se aleja de la media hasta acá, ¿cuánto de esta variabilidad se debe al azar, al error? Acuérdense, cuando hablamos de error, en este caso en variabilidad, no nos referimos o no estamos diciendo que algo se hizo mal, sino que se habla, cuando hablamos de error en variabilidad, se hablan a las causas múltiples de variabilidad que no tienen una explicación. O dicho de otra manera, que varían por azar. A eso hace referencia cuando decimos error, estando hablando de variabilidad. ¿Sí? Entonces, volviendo a la ANOVA, me descompone esa variabilidad total en distintas causas o fuentes de variación. Una de ellas es cuando me dice una variabilidad conocida o sospechada, ¿sí? Sería el tratamiento que nosotros estamos aplicando
que sospechamos que puede producir una variación, y me la separa de esa variabilidad aleatoria o error experimental, ¿sí? ¿Se entiende? Hacemos una discriminación de la variabilidad, ¿sí? No en el mal sentido de discriminar algo, sino de una separación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctor, le pregunto, Sí, eso sirve también, por ejemplo, para repetir el experimento y corregir ese error experimental, digamos. sí, 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 se puede. Y ojo que ahí ya tenés, repetir el experimento implica gastos y generalmente no se repiten los experimentos. Ah, ah, ah. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero generalmente no por todas las cuestiones de gasto de trabajo, de recursos económicos, etcétera. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Eh, Marina, ¿qué, estás escuchando bien? ¿O me escuchan bien en general todos? Yo escucho perfecto. ¿Y Marina? Porque dijo que se le trabó, no sé si está. Parece que no está. Puede ser su señal. Puede ser, sí. Ah, no está, ¿eh? Capaz que se le desconectó. Bueno, igual, esto se está... Sí, habrá tenido problemas. Eh, igual esto está siendo grabado. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Negativo, profesor. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estamos calculando acá? Debe ser varianza. No sé. Debe ser. A ver, este término acá, y menos y con unas rayitas arriba, que también se puede usar una X. Esto es desvío. ¿No? Sumatoria de los Desvío desvíos. estándar. ¿Eh? Desvío estándar. No, no pues. Porque es esta parte nomás el desvío. ¿Eh? La sumatoria, esto es sumatoria. ¿Eh? De los desvíos al cuadrado sobre n o n menos 1, efectivamente, como dijiste, Víctor, al principio, es la fórmula para calcular varianza. ¿Sí? Es una expresión cuadrática, es decir, está elevado al cuadrado. Por eso se simboliza con la s al cuadrado, o por ahí, no sé dónde está, a ver. No se preocupen por toda esta serie de símbolos raros. Bueno, no encuentro ahora, pero después vemos. También se simboliza con la letra griega sigma al cuadrado, ¿sí? Cuando hablamos de parámetros, así como en la media usamos mu, la letra griega mu, en variancia, la s al cuadrado, que es el estimador o estadígrafo, cuando es parámetro es sigma cuadrado, ¿sí? Cuando es variancia. Y cuando es desvío, como mencionó Víctor recién, cuando es el desvío, le aplicamos la raíz cuadrada a la variancia. Y ahí tenemos el desvío estándar, ¿sí? Previamente, pasa que para calcular el desvío, previamente tenemos que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo sumo directamente todos los desvíos de cada observación menos la media, si yo sumo me da 0. Entonces no puedo seguir calculando. Por eso se eleva al cuadrado, para que aquellos valores que tienen signo negativo pasen a tener signo positivo, todos, y nunca me va a dar 0. Por eso siempre en análisis de la varianza, cuando estamos calculando, vamos a tener valores positivos, porque la varianza es un valor cuadrático.
Está elevado al cuadrado. No hay signos negativos. ¿Se entiende? Entonces, esta es la fórmula de variancia, de cálculo de variancia, que me mide la variabilidad de todas las observaciones con respecto a la media. ¿Sí? Y cuando le hace, obviamente, expresada cuadráticamente. Y cuando divide por n o por n-1, esto depende si es una muestra o una población, me está haciendo un promedio de esa variabilidad. ¿Sí? Porque es similar al cálculo de promedio. Cuando yo divido por n, estoy calculando un promedio. ¿Sí? Entonces sería un promedio de esa variabilidad. Pero en este caso es una variabilidad general. ¿Sí? Porque me dice cuánto hay, cuál es la distancia que hay desde una observación a la media. ¿Sí? ¿Cuánto se aleja? ¿Cuánto varía del valor que en realidad tendría que ser o estar en el medio? ¿Sí? ¿Cuánto se alejó de acá, del medio? Un valor. ¿Sí? Está acá. Bueno, la variancia me mide esa distancia, pero es la distancia total. ¿Entiendes? Obviamente elevada al cuadrado por cuestiones de, que yo le dije recién, de cálculo. ¿Sí? Y como mide, me suma todos los desvíos, todas las distancias que hay. Yo cuando dije desvío, que ahí Víctor se confundió y dijo desvío estándar, dije desvío porque cuando hablamos de la distancia que hay de una observación a la media, eso se llama desvío. ¿Sí? ¿Cuánto se desvía de la media? Fíjense que no dije desvío estándar, dije desvío únicamente. Y cuando una vez que tenemos la variancia, le hacemos la raíz cuadrada, ese resultado le aplicamos la raíz cuadrada, ahí tengo el desvío estándar. O sea que ahí sí tenemos la verdadera distancia, o sea, no está elevada al cuadrado, el promedio de las desviaciones de cada observación con respecto a la media. ¿Sí? Cuando vamos a hacer el análisis de la varianza, fíjense que acá ya me está particionando la variancia total, la variabilidad total, vamos a usar sinónimo de variabilidad, varianza, la variabilidad total me la va a separar en la variabilidad debida a diferentes factores, más la variabilidad debida al azar o al error. ¿Sí? Eso me va a separar el análisis de la varianza. Para ello, fíjense que se calculan promedios, como estaba más arriba. Para cada tratamiento, cada uno va a tener su promedio particular. Y después también se calcula un promedio general, por eso tenemos este círculo más grande, un promedio general de todas estas observaciones. Este promedio general también se llama como gran media. Es un promedio de estas 12 observaciones, sumo las 12 observaciones y las divido por el número de observaciones, o sea, por 12. Y eso me va a dar, vamos a anotar acá abajo, la gran media me da 5,9, ¿sí? Eso yo lo calculé previamente. O sea, un promedio de todas estas observaciones. O lo mismo si ustedes hacen un promedio de cada media de los diferentes tratamientos, también van a obtener la gran media que es 5,9, ¿sí? Indistintamente, en ambas situaciones le da esos diferentes, le da el mismo valor, ¿sí? De las dos formas diferentes de calcular. Entonces, en el ANOVA lo que yo voy a hacer es comparar la variabilidad total que va a estar dada, o sea, no comparar, sino dividir
la variabilidad total que se calcula haciendo la variancia, considerando todos los desvíos de cada observación con respecto a la media general o gran media, esa es la variabilidad total, ¿sí? Es decir, la variancia entre cada observación y la gran media, yo la voy a descomponer en una variabilidad dada entre cada tratamiento, ¿sí? O dada por cada tratamiento y la gran media, ¿sí? A otra dada entre cada observación y su media correspondiente, ¿no? Eso vamos a ir viendo a medida que avancemos con el cuadro, ¿no? Pero eso es lo que vemos eso más que nada es cómo se calcula la varianza. Eso es cómo se calcula. Fíjense, si nosotros descomponemos, acá ya detallando un poco más lo que está escrito acá de variancia total, descrito más detalladamente, vamos a tener lo que se llama suma de cuadrados total. Se llama suma de cuadrados porque en realidad acá, ¿qué estoy haciendo en el cálculo de varianza? Estoy sumando todos los desvíos al cuadrado, ¿sí? Por eso se llama suma de cuadrados, ¿sí? Porque es una sumatoria de los desvíos al cuadrado entre quiénes, entre cada observación y la media general, ¿sí? Esa es la variabilidad total, la suma de cuadrados totales, ¿no? Esa la descomponemos en una suma de cuadrados dentro de los tratamientos, ¿no? Suma de cuadrados dentro de tratamientos, es decir, la variabilidad que existe entre cada observación dentro de un tratamiento y su media correspondiente, es decir, en este caso para el primer tratamiento, 7,66 menos 7,48 más, eso obviamente elevado al cuadrado, más 6,98 menos 7,48 al cuadrado, más 7,88 menos 7,48, 7,80, perdón, menos 7,48, también elevado al cuadrado, más el del siguiente tratamiento, 5,26 menos 5,50 elevado al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la suma de cuadrados dentro de tratamientos, ¿sí? Es la variabilidad que va a haber dentro de cada tratamiento, ¿sí? Más, o sea, el otro componente de la variabilidad total o de la suma de cuadrados totales es la suma de cuadrados entre tratamientos. Es decir, este tratamiento que está representado por su media, ¿sí? Lo tengo que comparar con los otros tratamientos ya, o sea, comparar todos entre sí. Entonces voy a hacer 7,48 menos la gran media elevado al cuadrado. Esto lo tengo que hacer 3 veces, repetido, o sea, 7,48 menos 5,9 elevado al cuadrado 3 veces porque tengo 3 repeticiones. Después tengo que hacer 5,50 menos 5,9 elevado al cuadrado también 3 veces. Y así para cada tratamiento. Esa es la variabilidad que hay entre los tratamientos con respecto a la media, ¿sí? Y esa es la suma de cuadrados entre tratamientos, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser la variabilidad debida al tratamiento y cuál es la variabilidad que se debe al error acá cuando estamos descomponiendo la variabilidad total? ¿Cuál les parece que es debida al tratamiento y cuál le parece la parte de la variabilidad
debida al azar, al error experimental. A ver. O viendo este gráfico acá. ¿Cuál va a ser la variabilidad? De la variabilidad total, ¿sí? Está dado por los desvíos o la variancia de todas las observaciones con respecto a la gran media. A ver. ¿Se me escucha bien? Porque ahí me están avisando que se... Sí, te escucho bien. Bueno, entonces, la que escuchaba bien, responde Víctor. A ver, ¿cuál les parece? Cualquiera más. ¿Cuál les parece de la variabilidad total? ¿Cuál correspondería al tratamiento y cuál al azar, a la variabilidad considerada como error experimental? Yo creo que entre tratamientos. ¿Entre tratamientos se debe a qué? Al error que pueda haber o no. ¿Y dentro de tratamientos? ¿Al tratamiento? A ver, vamos a este gráfico. La variabilidad dentro de tratamientos, ¿sí? La suma de cuadrados dentro de tratamientos está dada o considera la variabilidad que hay entre cada observación y su media, ¿sí? De un tratamiento. Cada observación dentro de un tratamiento y la media, ¿sí? La suma de todos esos cuadrados, acuérdense que esos desvíos están elevados al cuadrado. La suma de todos esos cuadrados me da la variabilidad, que denominamos dentro de tratamientos. A ver, si todos estas repeticiones están recibiendo el mismo tratamiento, ¿debería haber variabilidad entre ellas? Entre ellas, no. No debería haber variabilidad, ¿sí? O sea, esta variabilidad que yo observo acá entre este tratamiento, entre esta unidad experimental, la segunda y la tercera, no es explicada por el tratamiento porque el tratamiento es el mismo. Yo no puedo decir, sí, este varió, uno tuvo 7,66, otro 6,98 y otro 7,8. Eso varió por el tratamiento. ¿Cómo voy a decir eso si el tratamiento es el mismo? Entonces, esta variabilidad que yo observo entre las diferentes repeticiones dentro de un mismo tratamiento, ¿a quién se van a deber? ¿A quién les parece que se van a deber? Al azar, ¿sí? A esa variabilidad que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Por eso la variabilidad la suma de cuadrados dentro de tratamiento o variabilidad dentro de los tratamientos es la variabilidad adjudicada al azar, a la aleatoriedad, al error experimental. Es esta variabilidad residual no atribuible a causas conocidas. Yo no sé por qué varió de este, porque hay diferencias. ¿Se entiende? En cambio, si yo estoy haciendo la suma de cuadrados entre tratamientos, yo estoy comparando la media de este tratamiento, ¿sí? O sea, cuánto se aleja este tratamiento del promedio general con cuánto se aleja este tratamiento del promedio general. O sea, estoy comparando la variabilidad entre los tratamientos. Y ahí sí yo puedo decir, sí, esto se debe, la diferencia de, por ejemplo, 3,36 con respecto a 7,26, sí se va a deber al tratamiento porque fueron diferentes tratamientos.
Entonces, este otro componente, la suma de cuadrados entre tratamientos, sí se debe al factor conocido. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Pero bueno, justamente, si ustedes responden y responden de manera no correcta, justamente me dan pie a mí para que yo pueda explicar el por qué. ¿No? Así que no tengan miedo Yo muchas veces cuando pregunto, espero que respondan otra cosa para poder, digamos, explicar. No quiere decir que me gusta que respondan mal, pero es una, digamos, forma parte de la clase. Que respondan de manera incorrecta forma parte de la clase o que pregunten también, porque a veces de las preguntas surgen surge la luz, por así decirlo. Bien, para ir haciendo el análisis de la variancia, esto ustedes no lo van a hacer a mano, cuando les toque hacer en algún momento lo van a hacer hoy en día ya en los trabajos lo hacen con los programas estadísticos, ¿sí? Por ejemplo con el Infostat, que es de los más usados. Se va a construir un cuadrito que va a incluir la suma de cuadrados, es decir, suma de cuadrados, acuérdense que hace referencia a la sumatoria de los desvíos elevados al cuadrado, ¿sí? Hace referencia al numerador en la fórmula del cálculo de varianza. ¿Sí? Esas son las sumas de cuadrados. Vamos a tener los grados de libertad, ¿sí? Lo que iría en el denominador, los cuadrados medios y el estadístico de prueba, que en este caso es F. Esos van a ser los componentes del cuadro del ANOVA, o de la tabla. Cuadro. Bien. Fíjense acá, este es el esquema básico de una ANOVA en un diseño completamente aleatorizado. Tenemos la fuente de variación, ¿sí? Es decir, acá la variabilidad, ya sea total o dentro o entre tratamientos, ¿sí? Fíjense que tenemos la variabilidad total y tenemos la variabilidad entre tratamientos y la variabilidad dentro de tratamientos, ¿sí? Que es el error experimental. Este que está acá dentro de tratamientos. Es el error experimental. Tenemos los grados de libertad, ¿sí? Tenemos la suma de cuadrados, que ya les dije cómo se calcula, y los cuadrados medios van a ser un cociente entre la suma de cuadrados y sus grados de libertad correspondientes, ¿sí? Entonces, el cuadrado medio para el componente entre tratamiento va a ser un cociente entre la suma de cuadrados entre tratamientos y sus grados de libertad correspondientes, ¿sí? Y así para el otro. Para la suma de cuadrados dentro de tratamiento también va a ser. Su cuadrado medio dentro de tratamiento va a ser la suma de cuadrados dentro de tratamiento sobre los grados de libertad dentro de tratamiento. ¿Sí? Y estos cuadrados medios, fíjense que es suma de cuadrados sobre grado de libertad. ¿Qué son? Acá. ¿Qué son los cuadrados medios? Dijimos que es suma de cuadrados sobre grados de libertad. ¿Esto qué era? ¿Qué era, Víctor? Varianza total. Varianza. Es varianza. ¿Sí?
varianza, o sea que los cuadrados medios, acá en la tablita esta, los cuadrados medios son varianzas, ¿sí? Ya sea el cuadrado medio entre tratamiento y dentro de tratamiento son varianzas. ¿Sí? Y posteriormente, para calcular el valor de f, el f calculado, hacemos un cociente de varianza, donde dividimos el cuadrado medio entre tratamientos sobre el cuadrado medio dentro de tratamientos. Y ese es mi valor de f calculado, que lo voy a calcular. ¿Se acuerdan de las tablas de f, de z, de t? ¿Se acuerdan que teníamos una serie de tablitas? Por ejemplo, en la prueba de t, usamos la tabla de t donde comparamos el t que nosotros calculamos, el valor de t que nosotros calculamos, lo comparamos con un valor de t de tabla. Que yo les había dicho acá, en la clase pasada les había dicho que les había comentado que nuestro valor de t de tabla lo situamos en la zona crítica, en el límite de la zona crítica, ¿sí? El valor de t de tabla, y posteriormente nuestro t calculado, depende a dónde caía, aceptábamos o rechazábamos la hipótesis nula. Acá también, en el análisis de la varianza, ubicamos el f de tabla en la zona crítica, y después, de acuerdo a dónde caiga nuestro f calculado, aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Con la diferencia que la curva para la distribución de f es a una cola únicamente, ¿sí? No existe este lado de la curva. ¿Por qué? Porque fíjense que en f, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Dónde está? En f estoy haciendo un cociente de varianzas. Y dijimos que las varianzas son valores cuadráticos, no voy a tener valores negativos. Entonces no me voy para la izquierda de la media. ¿Sí? Es una curva a una cola a la derecha. ¿Sí? Simplemente una cuestión de formalismo, por así decirlo. No sé si se acuerdan que cuando hacían la prueba de hipótesis, espero que sí que se acuerden, cuando hacían la prueba de hipótesis para dos poblaciones, se hacía una prueba de homogeneidad de varianza, donde se escuchaba, estoy leyendo acá lo que escribió Georgina, donde se comparaban ambas variancias, y se hacía una prueba de f, ¿sí? ¿Se acuerdan? Variancia mayor sobre variancia menor. Ese resultado se comparaba con un valor de f de tabla. Es lo mismo acá, estoy haciendo un cociente de variancias. Simplemente que no estoy poniendo variancia mayor sobre menor, pero sí estoy poniendo el cuadrado medio, o sea, la variancia entre tratamientos sobre la variancia dentro de tratamientos. Simplemente eso. Vamos a ver qué dice acá. A mí siempre me gusta primero tratar de explicar y luego vemos qué dice el Power. Que no sea al revés. Dice, los cuadrados medios contienen las variancias atribuibles a las diferentes fuentes de variación. ¿Sí? Los cuadrados medios contienen la varianza atribuible a las diferentes fuentes de variación, o sea, la variabilidad atribuida al tratamiento, que se observa entre los diferentes tratamientos, y la variabilidad en el cuadrado medio dentro del tratamiento, atribuible al error experimental. Recuerden, si todos los individuos de un mismo tratamiento están recibiendo el mismo tratamiento, esa variabilidad que se observa se atribuye a otras causas. No puedo atribuir al tratamiento si es el mismo.
Por eso se considera error experimental a la variabilidad observada dentro de esa muestra, dentro de ese grupo. ¿Sí? Diferente fuente de variación, donde se observa la importancia relativa de la porción de variabilidad con que contribuye cada fuente a la variabilidad total. ¿Sí? Es decir, con cuánto contribuye el cuadrado medio entre tratamientos y con cuánto contribuye el cuadrado medio dentro de tratamientos. A ver. Fíjense, así es una curva característica de la distribución de F. Fíjense que arranca en 0 y va hacia valores positivos. Así es una curva característica. Es lo mismo que pasaba con chi cuadrado. También son expresiones cuadráticas y vamos a tener valores únicamente positivos. Fíjense lo que dice acá en esta segunda oración del primer párrafo. Y vamos a analizar eso porque es muy importante. Donde se observa la importancia relativa de la porción de variabilidad con que contribuye cada fuente a la variabilidad total. La importancia relativa de la porción de cada variabilidad que contribuye a la variabilidad total. O sea, de esta variabilidad total, ¿cuánto contribuye esta variabilidad entre tratamientos y la variabilidad dentro de tratamientos? Cuanto mayor sea la variabilidad entre tratamientos, cuanto mayor sea la variabilidad entre tratamientos, yo tengo más probabilidad de atribuir esa variación total a los tratamientos aplicados. Y viceversa. Cuanto el número que me da acá abajo, el cuadrado medio, dentro de tratamientos es más grande, ¿sí? Es mayor, yo tengo mayor probabilidad de atribuir esa variabilidad total al azar, a la aleatoriedad. ¿Sí? Y fíjense por qué. Obviamente ya lo explica, en cierta manera eso que dije ya lo explica, porque si yo digo que de la variabilidad total tengo una mayor proporción de variabilidad debida a este factor de variación entre tratamientos, obviamente que está haciendo más fuerza, más presión el efecto tratamiento, ¿sí? Este componente de la variabilidad. Está haciendo más presión, representa una mayor proporción en la variabilidad total. Mientras que cuando este componente, la suma de cuadrados dentro de tratamientos, es mayor, es más grande, obviamente en esta variabilidad total tengo más probabilidad de que esta se dé por azar, porque esta está siendo más grande. Y observando acá, si yo estoy haciendo un cociente, cuanto más grande sea el numerador, mi resultado final, mi F calculado va a ser mayor. ¿Sí o no? Por lo tanto, cuando yo lo ubique acá en el gráfico, cuanto más grande va a ser. Supongamos que mi F de tabla sea de 3. O sea, acá está mi zona crítica. Yo busco el F de tabla. Me da 3. Bueno, no vamos a entrar en la tabla para no complicar. Cuanto más, acá, dijimos, cuanto mayor sea el numerador en este cociente,
obviamente mi resultado va a ser más grande, va a ser mayor, y tengo más probabilidad de que mi F calculado caiga por acá, ¿sí? Caiga fuera de la zona de confianza. Por lo tanto, mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula, de decir que las diferencias observadas se deben al tratamiento, ¿sí? Y viceversa. Cuanto mayor es mi cuadrado medio dentro de tratamientos, ¿sí? La variabilidad dentro de tratamientos, ¿sí? Es decir, a medida que sea más grande mi denominador, el resultado de esta división va a ser menor, ¿o no? Cuanto mayor sea el denominador, mi valor de f calculado va a tender a ser más pequeño, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo lo ubique acá, seguramente va a haber más posibilidad de que caiga dentro de la zona de confianza. Por lo tanto, si cae dentro de la zona de confianza, estaría aceptando la hipótesis nula y diciendo que las diferencias observadas se deben al azar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, se entiende, Doc. Sí, bueno. Igual, este tema yo les recomiendo que lo lean, ¿sí? Que lean. No, a ver. No está de más que agarren el Norman y Strainer, o si quieren otro libro, pero yo les recomiendo el Norman y Strainer, y que lean análisis de la varianza. Van a entender muy bien de ese libro. Aparte el ejemplo, yo le dije que ya usa un ejemplo muy gracioso de comparar la satisfacción sexual que generan diferentes marcas de preservativos. Y es de agradable lectura el libro ese. Lean y les va a ser de mucha ayuda a entender el análisis de la varianza. Igual ya estamos finalizando, no los quiero atormentar mucho más. Bueno, después nos dice el otro párrafo, la última columna, es decir, la de f calculado, ¿no? Tiene la prueba de razón de varianza, o sea, el cociente de varianza, para probar la homogeneidad entre la variancia debida al tratamiento o a las causas desconocidas, a ese error o aleatorio. O sea, te dice si son homogéneas las variancias o si hay una verdadera variación, una verdadera diferencia entre ambas variancias. En realidad hay diferencia entre esta variabilidad entre tratamientos y dentro de tratamientos. ¿Sí? Que justamente acá nos dice, por último, que estas variancias sean homogéneas indica que la variabilidad debida a causas conocidas, es decir, a los tratamientos que estamos aplicando, la variabilidad entre cada muestra, no se diferencia de la variabilidad debida al azar o error experimental. Es lo que veníamos hablando. ¿Sí? A ver qué sigue. Ya para finalizar, acá. ¿Para qué sirve todo esto? Justamente para evaluar diferencia entre tratamientos. Que quiero encontrar algo. Doctor, ¿puede repetir? Evaluar. Sí. ¿Nos sirve esto, todo esto que estuvimos hablando para evaluar la eficiencia de los tratamientos? ¿No escuché bien? Para evaluar diferencia entre tratamientos.
¿sí? Para ver si son diferentes estadísticamente, ¿sí? Los distintos tratamientos. Lo mismo, Víctor, que en las pruebas de hipótesis. Para Claro. ver si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o no. Lo que no estoy explicando. Había una partecita. Acá, justo no estaba encontrando, la tenía acá. Bien, estos son entonces los tratamientos que nosotros evaluamos y comparamos, ¿sí? Fíjense cómo se plantean las hipótesis estadísticas en el ANOVA. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, así como habíamos visto anteriormente cuando hablamos de prueba de hipótesis, es donde planteamos la igualdad entre parámetros, ¿sí? La mu de un grupo, acuérdense que hablamos de parámetros, por más que estemos trabajando con muestra, se hace mención a parámetros, la mu de un grupo o de un tratamiento es igual a la mu del otro tratamiento, que a su vez es igual a la mu del otro, y a su vez igual a la mu del otro tratamiento. Esa es la hipótesis nula, es decir, lo que nos dice que todas las mu son iguales. Plantea la igualdad. Y en la hipótesis alternativa, decimos, al menos una mu es diferente. Al menos una de estas 4 se diferencia estadísticamente de las otras. ¿Sí? Eso a su vez nos plantea un pequeño inconveniente. ¿Y cuál es? Que yo con esta prueba de ANOVA, yo no sé dónde está la diferencia. Porque cuando yo calculo mi F, que está acá, fíjense, el cociente entre el cuadrado medio de los tratamientos y cuadrado medio del error, y después comparo con el valor de F de tabla, lo comparo, y si me da un F calculado mayor al de tabla, yo rechazo la hipótesis nula, es decir, digo, acepto la alternativa y digo, al menos un promedio es diferente, al menos uno de estos es diferente. Pero yo no sé dónde está la diferencia, la ANOVA no me puede decir eso. ¿Se entiende eso? Yo no puedo decir una pequeña falencia que tiene el ANOVA. Pero eso se subsana realizando posteriormente los test post-ANOVA. Hacemos los post-ANOVA. A ver. Acá les voy a escribir. Test post-ANOVA, que pueden ser, por ejemplo, UK, Duncan, son los más utilizados. Que estas pruebas sí me van a decir dónde está la diferencia. O me dice cuáles son iguales y cuáles son diferentes entre sí. Los test post-ANOVA. O sea, si yo hago, por ejemplo, un análisis de la varianza y acepto la hipótesis nula y digo no hay diferencia estadísticamente significativa entre ninguno de los tratamientos, ahí terminó mi prueba. ¿Sí? Ya está, ya ese es el resultado. Pero ahora bien, si yo hice la ANOVA, hice el cociente entre los cuadrados medios, calculé F,
y rechacé la hipótesis nula porque mi F calculado fue muy alto y cayó por acá, está en la zona de rechazo. ¿Qué digo? Al menos uno de estos promedios es diferente, pero no sé cuáles ni cuántos son diferentes. O son todos diferentes, o hay uno que se diferencia, no sé. Y ahí sí, en esa situación, cuando yo rechacé la hipótesis nula, es decir, me quedé con la alternativa, hago los test post-ANOVA. Que esto hoy en día se lo hace con el software estadístico, así como ustedes también van a calcular cuando hagan análisis de la varianza, lo van a hacer con los programas. Si no lo tienen, lo pueden bajar al Infostat, se lo descargan gratuitamente. Y también van a hacer los test post-ANOVA con el programa, Tukey o Dunga. Y ahí sí les va a dar dónde están la diferencia, cuáles son las muestras que son iguales entre sí, cuáles son diferentes. Que eso cuando veamos cuando veamos el texto científico, les voy a mostrar cómo se muestra ese resultado, ¿sí? Cómo se muestra el resultado del análisis de la varianza y cómo se indica en las tablas el resultado de los test post-ANOVA, ¿sí? En una tablita muy simple, con letras y números, se marcan, digamos, los resultados y cuáles son iguales y cuáles son diferentes, estadísticamente. Para ir finalizando, simplemente también es una cuestión que se considera, digamos, como norma, es colocar el modelo estadístico. De cada análisis que yo estoy haciendo, hay que hacer el modelo, hay que modelizar el mismo, ¿no? Que simplemente el modelo estadístico, así como estaba descrito acá arriba, ¿sí? Que nosotros descomponíamos la variabilidad total. Este modelo estadístico justamente lo que está haciendo es explicarme esa variabilidad total, ¿sí? Es decir, Y sería la observación determinada. Las letras indican la observación con determinado tratamiento, y esa observación, ese valor que tiene la observación, ¿a qué se debe? Por un lado, a la media, ¿sí? Porque pertenece a una población, a una muestra, ¿sí? Es decir, la media explica gran parte de su valor observado. Después, ¿a qué más se debe ese valor observado? Al efecto de tratamiento, que es el tratamiento aplicado, y al error experimental, ¿sí? A esa variabilidad aleatoria. Lo mismo que está acá, ¿sí? Por ejemplo, acá modelizando cada observación, por ejemplo, 7,66, se debe parte de este valor a la media, a su tratamiento correspondiente y al error correspondiente, ¿sí? Y ahí con eso, yo creo que estamos por hoy suficiente, ya estaríamos, digamos, en condiciones de la clase que viene, comenzar a hablar, ya que hoy se hizo una explicación general de análisis de la varianza, que ustedes ya tienen una idea de lo que es el análisis de la varianza, de qué es lo que hace el análisis de la varianza. Comenzar a ver más adelante, sí, los distintos diseños experimentales. Así que bueno, a ver si hay preguntas o no.
explico tan bien que no queda ninguna duda. ¿Mm? Doc, ¿de qué libro dijo que podíamos leer como para refrescar un poco más lo de estadística? Sí, y les pongo en el chat. Norman y Strainer, libro de bioestadística. Si ustedes están en Corrientes y van a la facultad, ese libro está en biblioteca. No sé cómo se está manejando ahora la biblioteca, si está atendiendo o no al público, desconozco.